Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. El mundo hoy día inicia un nuevo lunes con todo el impacto de las devaluaciones del yuan de la semana pasada y con algunos anuncios sobre el crecimiento de toda lo que es la zona euro. El PIB de la zona euro en el segundo trimestre, en relación al primer trimestre, creció apenas un 0,3%. Si lo medimos en relación al primer trimestre, esto significa un 1,2%. Toda la Unión Europea conjunta creció un 0,4% y en relación al 2014 un 1,5%. Estos crecimientos están por debajo de las expectativas. Y esto se debe a que ha habido un menor crecimiento de las economías grandes de la Unión Europea, que son Alemania, Francia e Italia. Se esperaba un 0,5% en Alemania y creció un 0,4%. Francia creció un 0%, o sea, no creció, se quedó estancada desde el 0,7% en el primer trimestre. Y Italia creció solo 0,2% frente a un 0,3% del primer trimestre. Los países más pequeños, Letonia 1,2%, España 1% y Eslovaquia, Estonia y Grecia 0,8%, mayor que en el primer trimestre. Finlandia es el único país que creció negativo con 0,4% y los Países Bajos 0,1%. Esto ha planteado una situación donde evidentemente todavía se mantiene una fragilidad en el crecimiento de la eurozona. Y justamente los 19 países que conforman la eurozona y que la introducción del euro de manera física apareció el 1 de enero del 2002, que alrededor de 337 millones de ciudadanos la utilizan, han estado en cuestionamiento sobre el tema de la Unión Europea, sobre todo en relación al rescate de Grecia y lo que había ocurrido anteriormente con los llamados países periféricos de la Unión Europea, como son España, Portugal, Irlanda y ahora Grecia. Es importante destacar que pese a que la Unión Europea se formó en 1957, es con el Tratado de Maastricht en 1992 como se sientan las bases del euro. Y es 10 años después cuando surge el euro como moneda. Los principios básicos sobre los cuales se estableció el euro era mantener una baja tasa de inflación, un tipo de cambio estable y finanzas públicas estables. Esto hay un punto que ha sido de debate y sobre todo a partir de la crisis de Grecia se ha puesto en evidencia. El Banco Central Europeo realmente no existe una autoridad fiscal centralizada y existe una unión bancaria incompleta. De manera que los gobiernos nacionales son los que norman los aspectos de política económica de la hacienda pública. Quiere decir que las políticas fiscal de impuestos y gastos, de empleo y pensiones, de mercado de capitales, están dirigidas por los gobiernos nacionales y no por la macropolítica del Banco Central Europeo y de la Comisión Económica. Vamos arriba, volvemos en breve. Ecomundo, ojalá 4RD.
De manera que lo que ha estado planteando en este momento es una situación que se ha dado en llamar de euroescepticismo. Y muchos de los expertos y de las autoridades de diferentes países, de estos 19 que conforman la Unión Europea, lo que han estado planteando justamente es que en una economía transnacionalizada como es la economía mundial, debe dar lugar a una democracia transnacionalizada y a que verdaderamente se adopten políticas comunes dentro del marco de la Unión Europea y que el Banco Central Europeo pueda pasar a tener una política realmente dirigista en torno a los aspectos fundamentales de la política fiscal, de la política monetaria, de las políticas de empleo, de manera que pueda afrontar las dificultades que se presentan en los diferentes países. Lo que se ha estado viendo y se ha estado cuestionando recientemente es que el problema no está en Grecia, el problema está en Alemania, es decir, que es fundamental que los países de la Europa septentrional, que son los países fuertes, Alemania y Francia, y sobre todo Alemania, que es que verdaderamente ha sido beneficiario de toda la situación del euro. Y lo que está hoy día replanteándose son las bases del euro. Mientras tanto, el jueves 20, el próximo jueves, se está planteando el tercer rescate de la economía de Grecia por 86.000 millones de euros. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.